que es la alienación del trabajo. Esto no lo descubre Marx. Marx lo incorpora, pero el auténtico descubridor del gran problema del mundo del trabajo desde una perspectiva ética es Aristóteles. Aquel que tiene que vivir a cambio de un salario, dice, resumiendo mucho, vive para otro, no vive para sí, como los hombres libres que viven para sí. Y en la medida en que está alienado, es decir, que es alieni iuris, que vive bajo la jurisdicción de otro, no es un hombre libre. Y no siendo un hombre libre, teniendo que trabajar para otro, para sobrevivir y alimentar a su familia, no está capacitado para el ejercicio de la virtud cívica que es fundamental para la auténtica ciudadanía. Este es el núcleo del argumento aristotélico, que es un argumento muy potente, que es, en última instancia, la principal crítica que el proyecto democrático de construcción de la ciudadanía ha recibido. Si los pobres, por no ser libres, por no tener capacidad de virtud, no pueden gobernar, la democracia hay que evitarla a toda costa. La alternativa es una mesocracia, en el caso de Aristóteles, donde estos pobres, el mundo del trabajo asalariado, queda completamente excluido, es decir, soterrado debajo del espacio de la praxis, que es el espacio de la libertad, que es el espacio de los hombres libres, que son libres porque son independientes, y son independientes porque tienen propiedad. Por tanto, viven para sí. Esta es la gran fractura que desde la filosofía política y la ética se ha establecido. Los que trabajan para otro, los que trabajan para vivir, no pueden ser ciudadanos. Hay que excluirlos. ¿Y cómo se ha conseguido? Lo que decía antes, la civita sine sufragio. Ha sido el mecanismo principalmente utilizado para mantener a esta masa de la población trabajadora fuera de la praxis. Bien, el mundo moderno, con la bandera del liberalismo, del constitucionalismo liberal, ha optado por una vía diferente a la vía republicano-oligárquica clásica, que es la que arranca de Aristóteles, que ha sido sincera, no ha engañado a nadie, pero cruel. A los pobres hay que dejarlos fuera. Esta es la vía aristotélica. La vía moderna, desde mi punto de vista, ha sido más hipócrita. Se basa en un ejercicio heroico, a saber, separar propiedad de libertad. Todos somos igualmente libres por decreto constitucional, porque todos tenemos los mismos derechos formales, seamos o no seamos propietarios. Este es el gran proyecto liberal moderno de construcción de la ciudadanía, pero que está basado en la fictio iuris, en la ficción jurídica de que los derechos formales no se hacen igualmente libres. Bien, esta es una ficción que el capitalismo cotidiano, este que padecemos la mayoría de nosotros, se encarga constantemente de refutar. ¿Con qué lo refuta? Con los hechos inapelables de la desigualdad, la polarización de la riqueza, la marginación, la exclusión, la injusticia. Por tanto, es un proyecto, desde mi punto de vista, fracasado. ¿Cuál es el proyecto democrático real? Que, digamos, podría estar a la izquierda de Aristóteles, pero que va más allá del liberalismo. Es el proyecto de inclusión real en la praxis del mundo del trabajo, pero no mediante la ficción de los derechos formales, sino mediante un proyecto de emancipación real del mundo del trabajo. Entonces, el proyecto democrático no le queda otra que afrontar el problema que también afrontaba el republicanismo clásico con sinceridad, con cruel sinceridad, diciendo, no, los pobres fuera, porque son pobres. El proyecto liberal dice, no, si da igual que sean pobres, les damos derechos y somos todos iguales. Mentira. El proyecto democrático afronta el problema principal como el republicano oligárquico, pero dice, bueno, si realmente... Aristóteles tiene razón. Siendo pobre,
viviendo para otro, teniendo que trabajar para otro, no siendo propietario, realmente no vas a poder ser ciudadano. Siempre se van a reproducir los mecanismos de dominación social pese a las instituciones representativas o los derechos, etcétera, etcétera. Entonces ataquemos el problema principal, ataquemos el problema de la propiedad. Ese es el proyecto democrático, moderno y antiguo. El de la emancipación del mundo del trabajo, solucionando el problema subyacente, que es el problema de la distribución de la propiedad. No hay proyecto democrático real, a no ser que intente engañar a la gente, que no afronte este problema. Y esto se puede afrontar de mil maneras, desde reformas agrarias, socialización de los medios de producción, colectivizaciones o estados del bienestar, que también tienen cantidad de mecanismos de amortiguación, de redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera, sobre todo mediante la asignación de derechos sociales que eliminan vulnerabilidades sistémicas y estructurales que arraigan precisamente en el problema de la propiedad. Bien, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, un proyecto democrático quiere decir algo muy sencillo. Es que capitalismo y democracia son proyectos enfrentados. Y lo que hoy tenemos es que el capitalismo, por la vía de la globalización, se está comiendo a la democracia. O sea, si nuestras sociedades están sufriendo una crisis de soberanía de los pueblos, de democracia, de representación, como decía el movimiento 15M, es fundamentalmente porque el capitalismo se ha globalizado y ha vuelto, digamos, al polo manchesteriano decimonónico, pero a escala universal, sin absolutamente ningún freno. Y precisamente por eso los grandes intereses del dinero, los llamados moneyed interests, de los que hablaban los padres fundadores americanos, están colonizando al Estado. Están haciendo que el Estado sea no ese conjunto de instituciones que organizan el bien general, sino ese conjunto de instituciones que favorece los intereses particulares de una parte de esa ciudadanía que concentra cada vez más cuotas de poder e influencia. Por tanto, capitalismo y democracia son, son dos realidades enfrentadas. Y es el gran dilema que el proyecto democrático, construcción de la ciudadanía, tiene hoy en día. El crecimiento, la hipertrofia de las fuerzas del mercado y el capitalismo. Yo creo que ya me estoy pasando de la hora, ¿no? Bien. El problema del Estado es otro problema, porque, y esta es ya prácticamente la última o la penúltima idea que quiero lanzar, no hay un proyecto de ciudadanía robusto, un proyecto que verdaderamente persiga instanciar políticamente el ideal de la igual libertad para todos, sin un Estado fuerte. Y yo, por Estado fuerte, un poco lo mismo que decía, ¿no?, cuando me preguntaron qué era, en fin, sobre mi utopía, yo siempre utilizo la misma metáfora, una metáfora atlética. Un Estado fuerte es un Estado en forma, es un Estado musculado, al que no le falta, al que no le sobra un gramo, pero tampoco le falta el músculo necesario para tener la orientación social que se necesita para la construcción de la democracia, la construcción de la ciudadanía democrática, y un Estado que sea capaz de enfrentarse a todos esos grandes intereses organizados en la sociedad y que por lo tanto sea capaz de imponer la ley. Que esto es algo, en fin, fundamental. Por ejemplo, imponer la ley combatiendo la corrupción. Esto implica que el Estado es un Estado fuerte, que está social y democráticamente orientado para la persecución de los intereses generales y no para el mantenimiento y favorecimiento de intereses particulares. Un Estado fuerte, musculado, no un Estado hipertrofiado, flácido, obeso, no, fino, con capacidad de reacción, ágil, pero fuerte.
Y finalmente, ese Estado fuerte, precisamente por ser fuerte, aun estando musculado, implicaría siempre, en la medida de su fortaleza, un riesgo de despotismo. Los que defendemos el Estado fuerte, como yo hago, somos conscientes de que la fortaleza del Estado es también peligrosa. Por lo tanto, un Estado fuerte solo es posible con una sociedad civil fuerte. Es decir, una sociedad civil de ciudadanos conscientes, de ciudadanos que abandonan la poltrona de la vida privada, que dejan de ser idiotas en el sentido clásico del término, porque los idiotas eran aquellos que se dedicaban a sus quehaceres privados exclusivamente y se olvidaban de la cosa pública, y que incorporan a su vida privada las grandes virtudes cívicas de la vita activa civilis. Sin una sociedad civil fuerte, consciente, con ciudadanos capaces de, como decía en la cita José María, de indignarse, de contestar, de salir a la calle, de disputar, de ilustrarse, de ejercer sus competencias, no habrá un Estado fuerte, o podría haber un Estado fuerte, pero no social y democráticamente orientado, que es lo que se necesita para construir o reconstruir o seguir luchando por construir y recuperar el proyecto democrático de ciudadanía, que es el gran fracasado en la historia, pese a las instituciones supuestamente incluyentes, supuestamente igualadoras. Es el gran proyecto fracasado o no suficientemente logrado en la durísima, conflictiva lucha e historia política de la construcción de la ciudadanía. Estas son las ideas que quería compartir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Nos has dejado un montón de ideas, como has dicho aquí, para el posible debate que ahora además también nos has dejado un tiempo bastante amplio para el debate. Por lo tanto, abrimos pues el turno del debate desde este momento. Los que quieran o las que quieran preguntar algo o reflexionar, pues es el momento. Bueno, pues voy a empezar yo, entonces voy a animarme y voy a empezar yo. En tu intervención has dicho que uno de los dos grandes problemas de nuestra sociedad, si he entendido bien, es el precariado, el mundo precario, ¿no? Y también la crisis ecológica. Es así, ¿no? Es decir, uno de las situaciones que vivimos en este momento aquí. Entonces, ¿cómo este mundo precario y esa crisis ecológica se puede entender con un Estado fuerte? Es decir, por otro lado, necesitamos un Estado fuerte. ¿Y cómo entonces podemos ver, es que no está funcionando el Estado, cómo está creándose cada vez más precariado y cada vez, aunque se habla del ecologismo y estamos más sensibles, ¿cómo ves tú un poco esta doble situación? Sí, o sea, en ambos casos la ausencia de un Estado fuerte se convierte en un problema muy serio. O sea, la crisis ecológica en gran medida se debe porque aquí cada uno va a la suya. La empresa que contamina, pues contamina y, bueno, pues luego alguien reparará las externalidades negativas que yo estoy generando. Entonces, sin un Estado que sea capaz de forzar la cooperación, pues esta es la tarea principal de un Estado, forzar la cooperación, habida de cuenta de que en sociedades complejas como las nuestras, descentralizadas, con un mecanismo de mercado, que el mercado tiene muchas virtudes, todo hay que decirlo, pero en sociedades como la nuestra, la posibilidad de que caigamos presas de situaciones de dilema del prisionero. El dilema del prisionero es una situación muy complicada en la que el egoísmo y la racionalidad individual lleva al desastre colectivo.
porque la gente da en pensar que es mejor no cooperar que cooperar. Y como todos terminan pensando lo mismo, pues al final nadie coopera y todos salen perdiendo. Pues hay montones de situaciones como estas en la vida contemporánea. Y la crisis ecológica en gran medida se debe a esto, a que no hay ninguna agencia, porque la cooperación no surge espontáneamente, porque los incentivos que tienen los individuos para llevarse el gato al agua a costa de los demás son muy grandes. Entonces, en ausencia de una agencia o una institución, en definitiva, de un Estado lo suficientemente fuerte como para imponer la ley y forzar la cooperación, pues entonces, en fin, seguimos contaminando, seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera, el cambio climático sigue su curso y ya se convierte en un proceso irreversible. Pero terrible, dramático. O sea, estamos poniendo en serio peligro la posibilidad de supervivencia de la especie en la Tierra. O sea, que es que esto son palabras mayores, ¿no? Pero además, por si esto fuera poco, mientras tanto, ¿no?, mientras llega el desastre definitivo, pues ya nos encargamos nosotros de romper la sociedad y hacer que una masa creciente y muy voluminosa, se habla del 30, el 40% de la población mundial, en unos casos de forma más acentuada que en otros, porque el precariado es una clase a su vez heterogénea, pero perfectamente identificable, en la que hay, si se quiere, precarios de primera, precarios de segunda, incluso lumpen precariado, pero donde hay, por ejemplo, muchos hijos de clases medias, muchos universitarios, gente con máster, que sin embargo caen en el precariado. Una vez que caes en el precariado no es fácil salir de ahí. Y esto te puede llevar por la vía de la frustración personal, por la vía de las depresiones, por la vía de la enfermedad, a la exclusión, a la marginación. Pero en el camino has ido cayendo en las llamadas trampas de la precariedad, trampas de la pobreza. El Estado ahora se dedica en gran medida no a perseguir tanto el gran delito como en fin, a los pobres, ¿no?, que dependen del Estado para poder sobrevivir, porque dependen de esas ayudas, porque se han quedado sin trabajo, porque viven en la incertidumbre, porque no tienen dónde caerse muertos. En fin, este es el gran problema de carácter social al que nos enfrentamos y que no se ven soluciones a la vista. Porque cada una de las cosas que plantea Guy Standing es que, claro, los mecanismos que al menos una parte del mundo, una parte más desarrollada, Occidente, Europa, sobre todo después del New Deal y del pacto de posguerra, los 30 años dorados, ¿no?, con estados del bienestar potentes, ¿no?, que eran capaces de amortiguar las diferencias de clase con políticas de pleno empleo, en fin, unas condiciones muy excepcionales que ya no se dan. Entonces el gran problema es que nadie sabe realmente cómo combatir este problema. O sea, el capitalismo se ha hecho excesivamente fuerte. Y antes teníamos mecanismos con estados fuertes capaces de imponer políticas redistributivas, de imponer una cooperación en función creciente de la riqueza al bien común por la vía de una fiscalidad verdaderamente progresiva. O sea, todas estas condiciones han desaparecido. Entonces se habla de equilibrios postlaboristas, se hablan de otro tipo de propuestas, rentas básicas, pero que yo no acabo de ver claras. Entonces nos enfrentamos a un problema de muy difícil solución, que vamos a tener que padecer, porque claro, el precariado ya no nos es ajeno. O sea, quien no tiene un hijo en el precariado, quien no tiene un vecino, quien no tiene un amigo que se ha quedado con 40 años en el paro y no sabe qué hacer. O sea, son situaciones muy dramáticas y que no son ya minoritarias. Son situaciones de una gravedad tremenda. Por eso yo, para ponerlas de relieve, las comparo con la crisis ecológica. Son dos problemas terribles, ¿no? Y esto tiene que ver naturalmente con la ciudadanía, porque es la gran fractura que observamos en la ciudadanía contemporánea y que nuevamente nos recuerda que detrás de estas fracturas está el problema de la riqueza y el problema de que hoy en día la riqueza se está concentrando de manera absurda y desproporcionada en cada vez menos manos, que no tienen ningún control porque no hay ningún Estado
y mucho menos ninguna instituciones transnacionales capaces de limitar ese poder, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo en ese planteamiento y que es un drama. Más preguntas en la sala. No hay preguntas. A ver, los partidos políticos actuales realmente son capaces de crear ese estado inclusivo, ese estado fuerte, musculado, la indignación que empieza a fracturar de alguna forma el statu quo político actual. Es una esperanza, los partidos tradicionales están bajo sospecha, todos ellos. La salida de un capitalismo tan exacerbado que impide una ciudadanía inclusiva, ¿por dónde iría? ¿Vamos todavía a tener más gente indignada? ¿Qué te parece? No lo sé. Lo de la indignación no lo sé, porque yo esto lo he hablado con muchos colegas y amigos. Claro, tú puedes estabilizar el precariado y que las sociedades sean poco, entre comillas, problemáticas. Se habla de la introyección de la violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te vas a Latinoamérica y ves un precariado y un lumpen precariado enorme, ves sociedades rotas, pero son sociedades estables, donde no se ven movimientos que permitan pensar que hay posibilidades reales de cambio. Yo creo que hay fuerzas estructurales verdaderamente terribles, ¿no? Y tampoco es cuestión de identificar a una gran corporación, no, o sea, bueno, o sea, Guy Standing habla de menos de 1000 grandes fortunas en el mundo, pero yo no quiero caer en esto, o sea, yo creo que hay tendencias estructurales más allá de sus cabezas visibles que también son importantes. Entonces, me preguntabas por el tema de los partidos. Yo no tengo mucha esperanza. O sea, a mí me da la impresión que, por ejemplo, Podemos, su gran aportación objetiva va a ser, porque yo soy muy crítico de Podemos, y lo soy desde la izquierda, va a ser la gran aportación una fragmentación de la izquierda, porque la derecha en este país no se va a fragmentar tan claramente, a diferencia de lo que ha ocurrido en Grecia. O sea, no se va a construir una gran fuerza de centro-izquierda como es Syriza, y el desmantelamiento del 15M. Esto va a ser la herencia objetiva de Podemos. ¿En beneficio de qué? En beneficio de, bueno, pues de un partido que no es tan nuevo y que va a reproducir muchos de los vicios que están en el sistema de representación en España, ¿no? Entonces yo por ahí no veo, en fin, muchas razones para el optimismo, la verdad. Aunque sí, gracias a Podemos, gracias al 15M, gracias a Ciudadanos, gracias a las nuevas generaciones, ¿no?, que se han transformado en fuerzas políticas nuevas, yo creo que sí, por lo menos vamos a ver que la clase política se va a mirar mucho, ¿no? Se va a mirar mucho ciertas pautas de conducta, ¿no? Ciertas convicciones, ¿no? La convicción de que eran impunes, la convicción de que se podía vivir en la opacidad. O sea, todo esto sí que va a cambiar. Ahora, que va a suponer un cambio como para tocar las estructuras, eso ya tengo mis dudas, ¿no? Porque ahí ya tienes que hablar de modelos de desarrollo, de inserción de la economía española dentro de la división internacional del trabajo, de qué es el Mediterráneo, en fin, de muchas cosas, ¿no? Pero sí, hombre, aire fresco y beneficios sí que va a tener. De todas maneras, que también lo hablaba el otro día con los alumnos en la facultad.
Claro, ¿por qué hay países como los países escandinavos donde podemos decir, claro, los índices de transparencia institucional, de confianza interpersonal, de confianza en las instituciones, de confianza en la clase política, niveles objetivos de corrupción infinitamente menores, donde el Estado está verdaderamente modernizado, racionalizado, donde no parece que sobre nada, donde no hay más asesores de los necesarios? ¿Por qué han conseguido esto? Y ves que prácticamente en el resto del mundo lo que tenemos son estados fallidos. Te vas a Latinoamérica y la gente tiene que sobornar al funcionario para conseguir que le hagan un trámite, ¿no? Y no logran desarrollar un brazo asistencial o social. O sea, ¿por qué? Porque hay sociedades que han conseguido este nivel, estos equilibrios, ¿no? tan interesantes. ¿Por qué el sur de Europa no lo consigue? Y no hablo de España, hablo de Portugal, hablo de Italia, hablo de Grecia. No sé. Es una gran pregunta y la ciencia política no tiene una respuesta unívoca. Se habla, por ejemplo, de la herencia católica frente a la herencia protestante. Ha habido politólogos que, por ejemplo, en el caso de Italia, han tirado de las tradiciones, por ejemplo, diferenciando el norte y el sur de Italia, entre las tradiciones republicanas, ¿no? de las ciudades-estado de la Baja Edad Media, el Renacimiento, frente a la herencia absolutista, borbónica en el Reino de las Dos Sicilias y tal. Bueno, hay distintas respuestas, ¿no? Pero al final dices, bueno, ¿por qué? ¿No? Si somos todos iguales, si todos somos Homo sapiens sapiens y estamos hechos de la misma madera, ¿no? ¿Por qué las sociedades funcionan unas mejor que otras? Sobre todo sus estados, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los problemas principales, ¿no? Lograr articular un equilibrio de la sociedad con el Estado y que el Estado verdaderamente responda a las necesidades democráticas de esa sociedad y que no sea un elemento aparte, ¿no? O un coto donde los oportunistas van a cebarse, ¿no? Sino, bueno, pues una institución al servicio de esa sociedad con una ética pública contrastada y donde pues el funcionario en fin, se inserta con unos incentivos, un sistema de incentivos muy claros, ¿no? Y esos sistemas de incentivos pues no funcionan, por ejemplo en España, ¿no? O no han funcionado otros que han despertado la picaresca, bueno, pues venga, vamos a... Pero bueno, hay mucho que hacer. Sí. Gracias. Pues, en fin, en una cierta timidez de un vizcaíno venido aquí y no me puedo sustraer después de escucharle, porque habla usted y los pone casi tan claro como cuando escribe. Y hay un elemento que, con una mención última que ha hecho, me parece interesante más en el Fórum Larramendi y organizado por los jesuitas. Y es en este sentido de qué pintamos las religiones ahí, específicamente aquellos que estamos dentro de responsabilidades de la Iglesia Católica dentro de ese ámbito, pero el desarrollo ciudadano, la virtud cívica, la doctrina social de la Iglesia, la teología dentro de sus relaciones con la filosofía, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué opina al respecto de semejante caso grande? No, sino de aquello que pueda puntualizar. Gracias. Bueno, es que, claro, la Iglesia es una institución con una historia muy, muy compleja, ¿no? Ha habido muchas iglesias, ha habido iglesias de los pobres y iglesias de los ricos, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene que ser fundamentalmente de los pobres, ¿no? Y redimirse de sus pecados, ¿no? Históricos, que han sido muchos. Y yo creo que hay mucho, ¿no?, en los evangelios como para que se produjera una alianza, ¿no?, con proyectos democráticos, ¿no? ¿No? ¿O no? Yo pienso que sí, pero vamos, no voy a descubrir yo los grandes problemas, ¿no? O sea, uno lee la epístola a los romanos
y bueno, pues no hay mucho donde sacar en punto a rebeldía de una sociedad civil, ¿no? Que reivindica, porque bueno, o sea, esto parece que... Y bueno, pues... pero hay otro Pablo, ¿no? Es el Pablo del amor y no tanto el de la justificación por la fe, ¿no? Que ya sé que es algo muy importante, pero si el amor se convierte en algo que rompe barreras, yo creo que la alianza natural es la alianza contra aquellos que no pasarán, ¿no? Que no pasarán porque serán castigados, ¿no? Bueno, pues castiguémoslos ahora, ¿no? Pero bueno, este es el gran debate, ¿no? Claro. Hace poco un papa criticaba, ¿no?, a un jesuita duramente, ¿no?, precisamente por interpretar esto de esta manera, ¿no? Ya sabemos a quién me refiero, ¿no? Entonces, bueno, están estas dos opciones. Un demócrata como yo quiere una iglesia que participe, ¿no?, de esa lucha por la emancipación, y que eso está anclado en el gran mensaje evangélico del amor. O debería, ¿no? No, bueno, no sé qué piensas. Muy bien, me parece perfecta las citas de la Sagrada Escritura y entre la justificación y la división del amor. En todo caso, yo creo que tenemos una doctrina o pensamiento social cristiano que está ahí, que es perfecto y que realmente pues deberíamos actualizarlo más. Y creo que el Papa Francisco sí lo está actualizando, además, con presencias allí donde hay que estar, con palabras que la gente entiende, y que esa teoría tan bien construida, efectivamente hay que bajarla, porque este es el momento en que realmente hay muchísima gente desencantada, desilusionada, esperando un cambio, y ahí yo creo que la participación de la Iglesia, de la Iglesia de la base, que realmente en comunidad son capaces de tener una perspectiva donde el amor se haga presente en esos sitios de los excluidos, pues hay una cierta esperanza en este momento con el Papa Francisco, y yo creo que sería el momento de apoyarle, de subrayarle y de aplaudirle, ¿no? Hay ahí una pregunta más, ¿verdad? Sí. Sí, me ha parecido entender que la base de una ciudadanía inclusiva es que el Estado sea fuerte, ¿no? Y a mí tengo una duda. Me da que quien dominan los grupos de poder, fundamentalmente el capital, son los que hacen los estados